unidad 1. Unidad 1. Unidad 1. Vamos a empezar con clase 1. ¿Sí? La anterior fue la unidad 0. La unidad 0 era esa unidad de, entre comillas, nivelación y práctica que tenía que ver con lógica y con demostraciones. Entonces, desde ya empezamos con la unidad 1, que sería la unidad de conjuntos, ¿sí? Que ya es la materia del curso. ¿Sí? Entonces, en la clase 1 vamos a trabajar los axiomas. Estos son los temas principales, solamente en la clase. Axiomas. Creo que vamos a llegar al 1, 2 y 3, espero. Si no, por último ahí se puede abordar el 3 o no. Son 5 axiomas en total. ¿Sí? Entonces, en la unidad 1 tiene que ver principalmente con teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. ¿Sí? Y esta teoría de conjuntos, uno le llama la teoría de conjuntos de Zermelo y Frankel. F-R-A-E-N-K-E-L. Frankel. Entonces, nosotros vamos a estudiar la teoría de conjuntos que está fundamentada desde los años, yo diría, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, así que una teoría bastante nueva. Y lo que pretende esta teoría es lograr los fundamentos de la teoría de conjuntos y con ello poder construir todo lo que uno sabe. Esa es la idea de la teoría de conjuntos. Anteriormente uno entendía los conjuntos simplemente como unas bolsas con objetos y uno trabajaba con ellos. Entonces esta teoría viene a poder de algún modo formalizar todo lo que hasta ese entonces era bastante abstracto. Bien, así que esto yo creo que es de lo más nuevo, junto con Funda 2, de lo que van a ver, y algunas cosas quizás de psicometría, dentro de su carrera, en términos de teoría. ¿Sí? Porque cálculo, álgebra, son todas teorías muy antiguas. Bien. Alguien llegó con el micrófono activado, es mi idea. Se escuchó un perrito por ahí. Ahí sí. Ya, hola a todos, hola al que se ingresó. Bien, entonces, nosotros vamos a trabajar con la teoría axiomática, pero previo a esto, uno tiene que la teoría de conjuntos que creó George Cantor, matemático muy conocido por su trabajo con el infinito. Entonces abrió paso a esta teoría, con lo que se conoce en la web y en los libros, con lo que se conoce como la teoría intuitiva de conjuntos. La teoría intuitiva de conjuntos. Entonces, ¿cuál fue el problema de Cantor? Que con esa teoría intuitiva, lo que él hizo también fue plantear algunos axiomas, pero que a lo largo de los años, matemáticos se dieron cuenta que muchos de esos axiomas estaban mal planteados, o bien generaban paradojas. Entonces, esa teoría le llamaron intuitiva porque estaban haciendo principalmente de la intuición de Cantor, pero que al ser solamente intuitiva y carecer de algunos casos que no se están considerando, generaba problemas. Entonces después se creó lo que se llama la teoría axiomática, ¿sí? La teoría axiomática, que ya es la que no deja huecos y no deja francos débiles para crear paradojas. Esa es la idea. Entonces uno tiene la teoría intuitiva, que es la de Cantor, y lo que vamos a trabajar nosotros, y vamos a ir a veces pimponeando entre las dos, es la teoría axiomática de Zermelo-Fraenkel, ¿sí? Entonces, para primero trabajar esto, necesitamos conocer nuestro principal ingrediente, que son los conjuntos. Entonces vamos a definir qué vamos a entender por conjunto en esta teoría. Entonces, un conjunto se define como una colección de objetos. Una colección de objetos. Eso para nosotros va a ser la definición de conjunto y con la que vamos a trabajar. ¿Sí? Una colección de objetos. Y
Por lo tanto, una observación inmediata de esto es que los objetos en cuestión, lo que yo puedo introducir al conjunto, los objetos de un conjunto, lo determinan. Y algo importante en esta teoría, algo importante a considerar, ahí escribí feo, perdón, a considerar es el sentido de pertenencia. Es el sentido de pertenencia. Pertenencia. Este sentido de pertenencia se denota con el símbolo así. Lo voy a poner de hecho otro color para que lo tengan ordenado. Ahí, ese símbolo. Este es el símbolo de pertenencia. Es decir, o a saber, dado un conjunto, le voy a llamar A, dado un conjunto A, y un elemento A minúscula de A, esto se escribe como dos puntos, A pertenece a A. Y se lee A pertenece a A mayúscula. Ese es el sentido de pertenencia. Entonces, ojo, los primeros minutos de esta clase no son más que para fijar algunas notaciones y algunos nombres para que todos hablemos el mismo idioma antes de ir de lleno con los axiomas, ¿sí? Entonces tenemos definido lo que vamos a entender por un conjunto. Un conjunto lo vamos a entender como una colección de objetos. En esa definición no me están diciendo nada acerca de colección finita o infinita, nada de eso. Simplemente como una colección de objetos. Y por lo tanto, con esta definición de conjuntos, yo sé que entonces en los conjuntos puedo tener cosas, ya sean símbolos, ya sean números, ya sean, no sé, destacadores, ya sean figuritas de anime, lo que sea. ¿Sí? Hay cosas dentro de ese conjunto. Y cuando uno quiere decir que algo pertenece al conjunto, lo que uno utiliza es este símbolo que estoy marcando, que es el símbolo de pertenencia. Entonces, por lo tanto, un conjunto en el fondo queda determinado por los elementos que tiene. ¿Sí? Los objetos que tiene el conjunto lo van a determinar, lo van a caracterizar. ¿Sí? Y es justamente acerca de eso de lo que se trata el primer axioma. Bien. Entonces, por otro lado, si yo tengo que alguien no pertenece a un conjunto, el símbolo que voy a utilizar es esa misma E, pero con una línea. Entonces, por otro lado, si un elemento, si un objeto no pertenece a un conjunto, se escribe como dos puntos, esta E, pero con una línea, ¿sí? No pertenece. Y se lee, no pertenece. ¿Bien? Ojo, si alguien me escribe alguna consulta al chat, le voy a agradecer a los que tienen el micrófono o que pueden utilizar micrófono, que si yo no contesto la duda en un tiempo prudente, digamos 1 minuto, 2 minutos, etcétera, y da la impresión de que voy a seguir escribiendo, que alguien por favor que me diga, profe, tiene una consulta en el chat. Igual estoy intentando mirar a veces el chat, por si acaso, pero si es que no pesco el chat y estoy, no sé, involucrado con algo que estoy escribiendo y no contesto, me avisan, ya, por favor, ¿sí? Eso es algo... Por eso es más útil si es que alguien puede hablar que me pregunte por el micrófono, pero si no, voy a estar igual atento al chat y si no, confíen en que alguno de sus compañeros me va a avisar con anticipación, profe, tiene una duda que no ha pescado, ¿ya? Por favor. Entonces, notación,
del conjunto. De momento, ojo, no hay casi nada nuevo, así que no se preocupen. Notación, entonces, dada la definición de conjunto, se necesita fijar, es necesario fijar, se necesita fijar una notación para la colección. Es decir, introducir alguna simbología que me permita a mí decir qué voy a entender por esto que llamé, entre comillas, una bolsa. ¿Sí? Un conjunto, entre comillas, va a ser una bolsa donde voy a introducir en esa bolsa cosas. Eso es lo que puedo entender intuitivamente a priori de la definición. Tengo una bolsa, tengo un recipiente que puedo o que tiene ya objetos. ¿Sí? Entonces, esa bolsa, entre comillas, bolsa, necesito introducir una notación matemática para entenderla, y la notación van a ser un par de corchetes. Entonces, esta será dada por dos puntos, estos corchetes así, que me quedan pésimos, pero yo sé que a ustedes les queda mejor. Ahí creo que quedó bien. Ahí. Y después a lo largo del curso van a hacer cualquier cosa, pero esos van a ser los corchetes a priori. ¿Ya? Esos son los corchetes para denotar esta famosa bolsa. Entonces, ejemplo, ojo, los conjuntos, hay algo implícito acá, que lo di por sabido porque en general, de momento no hay casi nada nuevo, pero en general a los conjuntos uno los nombra con letras mayúsculas, A, B, C, D, E, F, etcétera. Y a los elementos en general con letras minúsculas, ¿sí? Entonces es una regla que se ha llevado por años y que en general uno cuando estudia de libros o las mismas pruebas o las mismas guías, etcétera, siempre se ha querido mantener esa regla, ¿sí? Elementos en general letras minúsculas, conjuntos en general letras mayúsculas, ¿sí? Entonces acá un ejemplo, mi conjunto A tiene los elementos A, B y C. Entonces, estos elementos A, B y C son los elementos de la colección, ¿cierto? Estos son los elementos de la colección y los que están dentro uno le llama elementos. Entonces tengo mi colección, que son los elementos A, B, C del conjunto A. Tengo acá la bolsa, le meto elementos a la bolsa, que son los elementos A, B, C, ¿sí? Entonces acá lo que uno puede hacer es jugar con este sentido de pertenencia y decir que el A pertenece al A, el B pertenece al A y el C pertenece al A, ¿cierto? Pero uno, en vez de escribir esto así, como lo marqué ahora, uno lo que hace es no escribir tantas veces pertenece, 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 sino que lo que uno intenta es simplificar la notación. Entonces, cuando hay una lista de objetos, uno lo que hace es lo siguiente. En vez de escribir A pertenece a B pertenece a C pertenece a, lo que uno hace es decir A, B, C pertenece a. ¿Sí? En el fondo, entre comillas, uno factoriza y simplifica la notación. ¿Sí? Entonces uno dice que todos estos elementos pertenecen a la, en vez de escribir esto así. ¿Bien? Ojo, si alguien escribe así, no es pecado, no está malo. Pero si la lista es más grande, se va a demorar mucho más en escribir eso. Entonces lo que uno hace es intentar resumir notación. Ojalá que en el papel no esté sobrecargado el tema, entonces uno intenta escribir lo más simplificado posible. ¿Bien? Eso. ¿Cuántos somos mientras copian? ¿Se dan cuenta que el profe Hugo cambió la pizarra? Ahora está en mitad y mitad. O sea, alguien si es lento para copiar, puede copiar y no hay problema. Sí, los ciegos tenemos que mirar más cerca la pantalla también. Sí, de hecho al principio pensé en decirle si es que lo podía hacer, pero después me di cuenta que ¿Verdad? estaba dividido en Yo dos. le tuve que hacer suma a la pantalla, nótese. Y ahí, Mm, sí, ahí, ¿qué igual le tal voy a ahí? seguir haciendo zoom desde mi computador, Pero, así pero que... súper grande en mi pantalla, quizá le tiene que poner
el aumentar el tamaño o es mi idea? Porque ojo, en otros cursos todos me dicen que se ve grande, por eso me extrañó, quizás qué raro que se le vea tan pequeño. La Ojo, Nati ojo, Aburto dice que ayuden tiene vista de a, topo. sí, ayuden a Natalia a ver los demás compañeros, ¿todos lo ven tan chico como ella que necesita acercarse o se puede ver grande? Yo lo veo bien, pero me choca ver como 2 hojas. Visualmente me molesta. Yo personalmente tengo un problema de atención tan grande que si no lo hubiese dicho no me hubiese dado cuenta. Ah, ya. Yo lo mismo que Gabriela, no había cachado eso. Oh, A mí igual me gusta. De hecho, yo tomo los apuntes en 2 columnas. ya mira, Rafael lo ve en 4K, ojo a Rafael, tiene buena vista. Ya, pero profe, la Feña dijo que era ciega, la Nati Ah, también, el ya. Aarón también. Vamos No, es entonces que, de profe, tamaño ¿sabe lo que le Aarón. gustaba la forma? Ahí sí. No, pero es que, profe, ¿sabe lo que realmente pasa? Es que cuando uno no tiene lentes, es cosa de subir y bajar la vista, pero y puede ir solo como subiendo y bajando la vista sin tener que mover la cabeza y a la vez poder ir escribiendo. Pero con lentes uno sí o sí tiene que como mover la cabeza, leer y seguir escribiendo, entonces se pierde, como que uno se va perdiendo de a dónde va. Ya. No, es que me dejó preocupado, más que eso, me dejó preocupado el tema de que se veía chico, por eso preguntaba, porque si se ve muy chico igual es un problema, por eso pregunto si es que todos tienen O ese mismo problema o sea, se podía hacer el zoom. Esa era la duda que tenía, para que no todos tengan el mismo drama. tampoco es Es que se problema de los vea pitis. enano, pero claro, creo que igual aquí somos hartos ciegos, entonces esa es la Ya. situación. Lo que Puta, pasa es que el profe, o sea, yo igual veo bien, yo uso Otra lentes, ciega más. pero lo que pasa es que por ser como tenemos 2 clases seguidas, después se nos va a cansar mucho la vista de estar tratando de mirar bien. Ya, entiendo, sí, eso sí puede ser, sí. Y empiezo a doler la cabeza y no, nada. Ya, entiendo. Pero muchas gracias, profe, por su buena intención para los lentos. Se Sí, agradece. o sea, no, y también me acomoda a mí, porque así, como antes escribía a la mitad y tenía que estar moviéndome, era un caos porque me sentía que me demoraba más y algunos quedaban quizás atrasados y no me querían decir, entonces al final creo que ayuda a la mayoría a anotar. No, sí, pero a anotar. nosotros aquí podemos hacer zoom y ponerlo una hoja por pantalla. Ya, Sí, yo le saqué foto y lo estoy escribiendo de la foto. ya, me dejó en shock. O sea, destruyó mi buena intención, creí que estaba bien. No, mentira, ya estamos bien, estamos bien. Lo siento, bro. Ya, pero si la aplicación se llama Zoom, se deberá ver bien, ¿no? Que fue, ando porque me estoy hoy día. Está buena esa. No, ella no, sí fue muy fome. Todos los Muy demás, fome. por ejemplo, Eric, Mauricio, Nicolás, Nelly, Valeria, Ricardo, Yulitza, ¿se ve bien? En mi caso veo bien porque tengo una pantalla grande igual, entonces no es necesario que enfoque tanto. Sí, profe, yo veo bien igual, no hay Ya. problema. Yo uso lente y veo la clase del teléfono y veo perfecto. Ah, ya, bacán. Y en el teléfono quizás también ahí puede mover y quizás qué hace con una sola pantalla, es mi idea, o qué hace con la parte izquierda, Sí, por el ejemplo. teléfono también tiene zoom. Ya, genial, ya en ese sentido ayuda harto, ya, bacán, ya. Bien, ya, entonces hice esa pequeña pausa para que copiaran también, porque vamos a empezar ahora con los axiomas. Entonces, de momento, si se han dado cuenta, no he dicho casi nada nuevo, porque en realidad solamente estoy fijando notación y que todos ojalá podamos hablar el mismo idioma. Esa es la idea inicial de esta parte de la clase. Entonces, ahora viene entre comillas lo nuevo, que es conocer cuáles van a ser los axiomas con los que podemos trabajar. Recuerden que los axiomas son verdades innegables que uno asume en una teoría. En este caso, la teoría que uno está trabajando es la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel, que es aceptada matemáticamente, esa es la que uno trabaja, y también la que trabaja después Fundamentos 2. Y la idea es poder construir todo lo que uno conoce desde el colegio con esta teoría. Por lo tanto, el objetivo desde ahora es, con los axiomas que voy a presentar, empezar a construir ya sea algunas propiedades, algunos teoremas, tener algunas nociones de conjuntos numéricos, que ahí vamos a conocer, por ejemplo, por primera vez los números naturales, construidos desde esta teoría. Vamos a llegar a los números enteros en marzo, y el profe Rafael después en Funda 2 lo que hace es construir también lo que son los números racionales y los números reales y los complejos. Entonces, como pueden ver, la idea de esta teoría es poder fundamentar todo lo que uno conoce
con matemática. ¿Sí? Esa es la idea, ese es el objetivo, a eso apuntamos. Entonces lo que quiero decir ahora es, y esto va a quedar grabado, ustedes desde ahora olviden todo lo que saben de cálculo y álgebra y todo lo que le ha enseñado la universidad y el colegio. No conocen ningún conjunto numérico. Desde ahora, ojo, mañana tienen permiso de volver a acordarse porque tienen prueba. Pero desde ahora olviden. No saben nada. Alguien me va a decir, profe, eso empezó de antes. No, ojalá que no. Ya no saben nada, ¿sí? No saben nada. ¿Ya? Olviden todo lo que saben de cálculo y... Exactamente. ¿Ya? Ojo, ¿por qué lo digo? Porque en la prueba de esta materia, cuando estemos en diciembre, no me pueden poner como ejemplo a los reales, porque los reales yo no sé qué son. A eso voy. ¿Ya? A eso voy. O sea, todos estos conjuntos numéricos no los conozco. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, esos ejemplos no los puedo ocupar. No conozco lo que son. Y los números, como tales, simplemente los vamos a entender como objetos. O sea, por ejemplo, si yo pongo un 1, si pongo un 2, si pongo un 3, si pongo un -1, si pongo un medio, eso no son para mí números, son simplemente objetos, cosas que puedo utilizar. ¿Bien? No sé incluso cómo se suman, no tengo idea. De hecho, ¿qué es una suma? Todo eso lo vamos a construir en el curso. ¿Bien? Entonces yo creo que en un mes más, aproximadamente, van a conocer por primera vez el primer conjunto numérico, que son los números naturales. ¿Bien? De momento no sabemos nada. No sabemos qué son los números ni los conjuntos numéricos. ¿Bien? Eso es un hincapié para empezar con esta materia, así que prepárense. Ya, vamos de lleno a esto. Axioma 1. Axioma 1. Este axioma tiene un nombre y se llama el axioma de extensionalidad. Extensionalidad. Ojo, da lo mismo el nombre del axioma. Si alguien se olvida el nombre y lo quiere utilizar, simplemente diga axioma 1. ¿Sí? Me da lo mismo si se aprende o no el nombre. No es tan relevante. Entonces el axioma 1 dice lo siguiente. El axioma 1 dice que si todo elemento de un conjunto X, CJTO es conjunto, es un elemento del conjunto I, y a su vez, todo elemento de I es elemento de X, entonces los conjuntos son iguales. Los conjuntos son iguales. Ese es el axioma 1. ¿Sí? Ese es el axioma 1. El axioma 1 dice que si yo tengo dos conjuntos y estos dos conjuntos tienen los mismos elementos, es decir, todo elemento del conjunto X es un elemento del Y y a su vez todo elemento del conjunto Y es un elemento del conjunto X, entonces yo puedo decir que ambos conjuntos son iguales. Por lo tanto, este axioma 1 tiene que ver con poder comparar conjuntos y poder concluir cuando dos conjuntos son iguales. Ese es el axioma 1. El axioma de extensionalidad. ¿Bien? Sí, bien. Perfecto. Entonces, lo ideal para esto es ver algunos ejemplos para que vean la fuerza del axioma, porque a priori uno puede decir, ya, ok, es lo mismo que me enseñaron en mate básica. Eso que dije, ¿está bien o está mal? Si digo, es lo mismo que me enseñaron en mate básica o en álgebra. ¿Qué está mal en eso que dije? No sé nada, pues, profe. No sé qué me enseñaron. Exactamente. Eso es un buen actor, Andrés. Exactamente. No sabe nada de mate básica, no se acuerda de álgebra, eso mismo. No sabemos cuándo dos conjuntos son iguales. Aquí le empezamos a enseñar Real todo. que no me acuerdo. Real que no sé si. Ya, vamos a omitir eso en la grabación después. Va directo al Mineduc. No. Y va a salir después cantando Resistiré. Pero, profe, no se exceda, por favor, no.
Ya, entonces ojo, este axioma me está diciendo algo súper fuerte. Me está diciendo en el fondo que los conjuntos se caracterizan por sus elementos. O sea que dos conjuntos en el fondo van a ser distintos cuando los elementos que tengan, al menos uno, no esté en el otro conjunto. ¿Sí? Entonces, miren lo siguiente. Peguen pantallazo por si acaso, saqué una foto, voy a cambiar. No, este es el punto flaco de esto, que cuando yo cambio, se borra todo. Ponga un +1 si alguien quedó atrasado. Si alguien no alcanzó a notar lo que estaba al final. Profe, dámelo un poquito, por fin. Si todo elemento de un conjunto X es un elemento del conjunto Y, y a su vez todo elemento de Y es un elemento de X, entonces los conjuntos son iguales. Ese es el axioma 1. De nada. Y Marcelo, avise cuando haya terminado de anotar. Marcelo puso +1. Perfecto, ya. Entonces, miren el siguiente ejemplo, para que se entienda la idea. Yo me voy a dar tres conjuntos. El conjunto A, que va a tener los elementos AB, el conjunto B, que va a tener los elementos ABC, y el conjunto C, que va a tener los elementos ABB, y el conjunto D, que va a tener los elementos BACCAB. Ahí tengo tres conjuntos. El conjunto A, el conjunto B, el conjunto C y el conjunto D. Y voy a suponer que todas estas cosas son distintas. A, B, C y D. No, creo que era solamente ABC. ABC distintos. Como objetos. No pueden ser objetos iguales. Aquí lo estoy suponiendo todos distintos. Entonces, pregunta. Primero, ¿qué axioma me permite comparar conjuntos? Conocemos un solo axioma en todo caso. El axioma 1. 1. Ok. Bien, ¿qué me dice ese axioma? Que para comparar conjuntos o bien concluir cuando son iguales, necesito que los conjuntos tengan los mismos elementos. Pero no me habla nada acerca de qué cosa. El axioma no me dice nada acerca de qué. Por ejemplo, no. Oh, Carla Cerda cayó en la trampa. ¿Cuál es la trampa que... Carla, usted no sabe contar? Si no sabemos eso de contar, cayó en la trampa. Exactamente, no sé ni contar. Entonces, ojo, hay que olvidarse de todo. Entonces, claro, paréntesis, lo que quiso decir Carla está bien en todo caso, quitando lo que debemos olvidar, porque en el fondo acá tenemos tres elementos, dos elementos. ¿Cuánto tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. Volví al futuro y ahora vuelvo y se me olvida todo. ¿Se entiende la idea? Entonces, ese axioma, miren, este axioma, como no sabemos nada acerca de los números, no sabemos ni contar, de hecho, no sabemos qué significa contar. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que este axioma solamente habla acerca de los elementos, y no me dice nada de lo que dice Ricardo, exactamente, no me dice nada si se repiten o no, da exactamente igual. Entonces, acá, ¿cuál es el drama? Que acá yo, el conjunto A, lo puedo comparar, por ejemplo, con el conjunto B, viendo sus elementos. Entonces, fíjense, si yo comparo el A y el B, ¿qué pasa con el A y el B? El C pertenece a qué conjunto? Entre el A y el B. Al B. Al B. En el B, ¿cierto? En el B. Y el C está en el conjunto A. No. No está en el conjunto A. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? ¿Cómo son esos dos conjuntos? Distintos. Son Diferente. distintos. Son distintos o diferentes. O bien, no son iguales. Y esto simplemente es gracias al axioma 1.
¿Qué pasa si yo comparo el A con el conjunto C? Debo comparar los elementos que hay. Por ejemplo, el A pertenece al A y el A también pertenece al C, así que el A estamos bien. El B pertenece al A y el B pertenece al C, así que estamos bien. ¿El C tiene algún elemento diferente a esos dos que ya trabajé, el A y el B? No. No, por lo tanto, ¿qué puedo decir del A y el C? ¿Cómo son? Igual. En eso serían iguales. Iguales. Esto es por axioma 1. Se entiende que ese axioma, el 1, tiene que ver principalmente con cómo se caracterizan los conjuntos. O sea, en el fondo son caracterizados por los elementos que tiene y no por la cantidad, porque no tengo idea qué significa cantidad. A eso voy. Acá solo me interesan los objetos que están en la bolsa. Y estos dos, que son el B y el B, son iguales, son el mismo objeto. Entonces no hace, en este axioma, no hace diferencia entre el C y el A. ¿Cuáles son iguales ahora? ¿Cuáles me están faltando por comparar? El B con el C. El B con el C, ¿cierto? El B con el C. ¿Qué puedo decir entre el B y el C? ¿Son iguales o son distintos? Son distintos. Ya, ¿por qué? Porque C pertenece a D, pero no pertenece a C. Exactamente, Valentina. Son diferentes. Muy bien, pues C pertenece a B, pero no pertenece a C. Muy bien. ¿Se ve? Cuando uno quiere decir que son diferentes, me basta con un contraejemplo, como dijo Valentina. Me bastó con que hubiera un elemento que no estuviese en un conjunto y sin el otro, y ya se acabó. ¿Cómo son el B y el D? No vamos a compararlos todos, pero creo que ahí están casi todos. ¿Cómo son el B y el D? Leo también el chat por si acaso. Iguales, porque los tres tienen el A, B y C. Eso mismo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que el D están desordenados? Porque está B, A, C, C, A, B, y el B es A, B, C, pero en realidad el axioma no me dice nada acerca del orden. El axioma solamente me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Si todo elemento de un conjunto es elemento de un conjunto X, es elemento de un conjunto Y y viceversa, entonces son iguales. No me dice si ese elemento está repetido, si ese elemento está desordenado, no me dice nada acerca de eso. Solamente yo comparo el objeto como tal. Eso es lo que me interesa en el axioma 1. Entonces, esos dos conjuntos son iguales. Pero fue una duda, este tema Ujú. como de elementos repetidos podría ser como una de las paradojas que después con los axiomas de cuerpo, por ejemplo, se completan. O sea, con los otros axiomas se completan. No. No, porque lo de este axioma ya está hecho desde la teoría axiomática. Este no da para las paradojas. El que sigue sí. Pero si te refieres, por ejemplo, a distintas materias, obviamente cambia el tema. Por ejemplo, si yo estoy utilizando matemática, pero en estadística o en probabilidades, ahí sí importa si los elementos están repetidos o no. Pero ojo, a priori no tenemos idea de qué es probabilidad, qué es estadística, etcétera. Con esta misma teoría, después las teorías se acomodan. Entonces se van agregando otras propiedades. ¿Sí? Por eso no quería tocar en todo caso probabilidades, porque no sabemos probabilidad en realidad. Entonces, de momento estamos en el piso, estamos en lo más básico posible. Y en lo más básico posible, lo único que yo puedo hacer como persona con este axioma es comparar dependiendo de los objetos que hay. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es todo. Entonces, el B y el D son iguales. Son iguales. Pues, por axioma 1, todos los elementos de C, todos los elementos de B son, a su vez, elementos de D. Bien, eso. Entonces es importante destacar esto porque en el axioma no estaba explícito, pero es importante que en el fondo escribamos que a los conjuntos lo caracterizan o son caracterizados, lo caracterizan sus elementos. Sin importar
orden ni repetición. Solamente me interesa la esencia, esa es la clave, la esencia. ¿Y quién es la esencia acá? Me interesa el objeto propiamente tal. Es el A, es el B, es el C, etc. Sin importar orden ni repetición. ¿Bien? Ese es el axioma 1. El primer axioma de nuestro curso. Entonces, notación. Seguí acá al lado, notación. La notación que vamos a ocupar para la igualdad es el símbolo igual, que se denota de la siguiente forma. Si A y B conjuntos, ¿Profe? sí, sí, ¿la escucho? ¿Qué escribió al final de la observación? Que justo me tapa como la barrita del Zoom. Ah, mire, apriete Alt, el teclado. ¡Wow! Magia. ¿Ven? Estoy impactada. Listo, con eso ya ve todo. Gracias, sí. Nada, Gracias. ojo, si alguien tiene la barrita de zoom, apriete Alt y va a desaparecer para que puedan ver toda la pizarra. Si A y B son A y B conjuntos iguales, la notación será la siguiente. Será 2 puntos A igual a B. Esa es la notación que vamos a utilizar. Caso contrario, o sea, si son distintos, caso contrario, se denotará por A distinto de B. ¿Sí? Y como las notaciones las ponía en amarillo, para ser consistente con eso, voy a anotar acá A igual a B y A distinto de B. Bien. ¿Sí? Así vamos a denotar cuando dos conjuntos son iguales y cuando dos conjuntos son distintos. Bien. Entonces, ya tenemos escrito el axioma 1, que nos plantea cuando dos conjuntos son iguales, y lo que vamos a hacer ahora es escribir el axioma 2, pero el axioma 2 lo vamos a escribir primero como lo escribió Cantor, y Cantor desarrolló la teoría intuitiva de conjuntos, así que a ese axioma 2 que voy a escribir ahora, le voy a llamar versión intuitiva, ¿sí? Y ese sí nos va a generar una paradoja. Ese sí nos va a generar una paradoja. Entonces, axioma 2, versión intuitiva. Axioma 2, versión intuitiva. Versión intuitiva, o sea, la versión de Cantor. Entonces, ¿cuál es la versión de Cantor? Es la siguiente. El axioma 2 dice, dada una proposición, ojo, me faltó un detalle. Cuando dije que debían olvidar todo, me refería a todos los números reales, etcétera, pero el piso de la matemática no lo pueden olvidar. Es decir, saben lo que es una proposición, saben lo que es la lógica. ¿Ya? Eso por si acaso. O sea, saben con el para todo, el existe, esas cosas existen. Si con eso vamos a construir matemática, ¿ya? Por si acaso. Porque alguien ya quizás me podía alegar porque escribí proposición. Así que eso sí lo pueden acordar, porque con eso tenemos que construir matemática. Entonces, dada una proposición, existe un conjunto dado por ella. Ese es el axioma 2 versión Cantor. A saber, lo que está diciendo Cantor es esto. Si yo tengo un conjunto, voy a llamar C, entonces yo puedo llamar ese conjunto el conjunto de todos los X, de tal forma que P de X se cumple. Ese es el axioma 2 versión Cantor. ¿Sí? O sea, yo puedo construir conjuntos a partir de proposiciones. Es decir, por ejemplo, si tengo un conjunto que contiene a lápices, yo puedo decir
tomo un subconjunto de él, una porción de ese conjunto, de tal forma que yo solamente quiero los lápices de color amarillo, por ejemplo. Entonces mi condición, mi proposición es P de X es amarillo, con X los lápices. ¿Sí? Entonces, ese axioma genera paradojas. Ese axioma genera paradojas. Y es la primer paradoja que vamos a ver en esta sección. Entonces, con este axioma generó una famosa paradoja dada por el matemático Russell, que si mal no recuerdo es el mismo que escribió Alicia en el País de las Maravillas. También era escritor. No sé si alguien leyó el libro Alicia en el País de las Maravillas. Tiene hartos acertijos matemáticos. Yo no lo leí, lo escuché, lo siento. De eso sirve ver los videos de divulgación. Pero espero leerlo algún día. Sí, por Russell. Entonces el axioma, o sea, la paradoja, es lo siguiente. A ver, 15 y 17 creo que alcanzo a escribir la paradoja. A ver. No, no alcanzo. No alcanzo. Entonces este axioma genera una famosa paradoja dada por el matemático Russell. Entonces a la vuelta del receso vamos a ver la famosa paradoja de Russell, que tiene varios nombres. No sé si alguien la ha escuchado, como la paradoja del barbero, etc. Esa es la famosa paradoja de Russell. La del barbero es la más conocida. Ah, ya. Sí, eso ¿Sí la ha escuchado, Andrés? sí. Ya, genial. Sí, esa es la paradoja que vamos a trabajar, pero a la vuelta del receso. ¿Sí? Entonces, esa paradoja nace a partir de este axioma que está incompleto. Esa es la idea. Fíjense que este axioma que creó Cantor está incompleto y lo aprovechó Russell porque este axioma 2, intuitivo, va a dar paso al conjunto universo. Fíjense que de momento yo no estoy trabajando con un conjunto de referencia. Acá cuando yo tengo un conjunto, yo puse un X y la condición al tiro. No estoy diciendo X pertenece a U, tal que bla, bla, bla. Entonces, al no tener un conjunto de referencia, eso es lo que aprovechó Russell. Por eso ese axioma está incompleto. Entonces, el axioma 2, versión Zermelo-Frankel, tapa ese franco débil de ese axioma intuitivo. Bien, pero eso lo vamos a ver a la vuelta del descanso. ¿Qué dice Camila? No alcancé a leer, a ver. Dice que se le cortó la luz. Ouch, eso es malo. Así es que dijo en el grupo de WhatsApp que fue por eso que ella no está en la clase, no porque se haya aburrido. Ah, ya no hay problema. Agradezco en todo. Díganle que no hay problema y que espero que vuelva luego la luz y que espero que vea la clase después grabada. No hay ningún inconveniente. Bien, chicos, entonces voy acá. Bien, de nuevo entonces la grabación. Bien. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en el axioma 2, versión intuitiva, que era la dada por Cantor, y le había comentado antes del break que esta versión, la versión intuitiva, en general tenía problemas y daba paso a paradojas. Entonces la idea es que este axioma, el 2, en versión Cantor, genera una paradoja, y es la primera que vamos a ver del curso, que es la paradoja de Russell. Entonces esta paradoja plantea lo siguiente, que si alguien la quiere investigar en internet para verla de otra forma, o en YouTube hay muchos videos, esta la puede ver como la paradoja del barbero. Hay muchas equivalencias, pero la más conocida es como la paradoja del barbero, por si acaso. Bien. Entonces, ¿qué dice esta paradoja? En el fondo lo que dice es lo siguiente. Fíjense, voy a cambiar la hoja para anotar acá todo, porque si no después me va a quedar muy corto el espacio para escribir. ¿Están todos por ahí? Eric, Andrés, Aarón, Camila, Carla, Eric, Fernanda, Francesca,
Natalia Fredes, Natalia Burto. Ya, Eric sí está, Natalia Burto, Natalia Fredes también está, que no ha hablado nada hoy día. Neily Medina, Nicolás, Y profe, aquí. Yulitza. Ya, perfecto. Ya. Bien, Nico, ahí también está Nicolás, perfecto. Bien a todos. Ya, presente, bien. Ya. Entonces, esta paradoja dice lo siguiente, miren. Voy a considerar M, perdón, no, sí está bien. Sea M el conjunto de todos los conjuntos. Conjunto de todos los conjuntos. De todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Que no se contienen a sí mismos. A saber, este conjunto M, en el fondo son todos los X, tales que el X no pertenece a X. Ojo, la proposición en cuestión puede ser algo completamente absurdo, algo que me genera una contradicción, no me dice nada acerca de la proposición. ¿Sí? Por si acaso. Puede ser una proposición que para todo X siempre me dé algo falso. Bien, y ahí está el juego de Russell. Ese es el pequeño punto débil que tenía lo propuesto por Cantor. Y de hecho acá también está el punto débil. Ese es el punto débil. Entonces, fíjense, basándome solamente en ese axioma, del axioma 2 como herramienta, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto se lee, dos puntos, como para todo X conjunto, yo digo X pertenece a M, si solo si cumple la condición, es decir, X no está en X. ¿Sí? Esta es la parte lógica de escritura del conjunto M, en versión lógica. Son totalmente equivalentes, esas dos. Entonces, Profe, dígame, ¿podría repetir? ¿qué cosa? Desde que escribió el conjunto, como que me perdí. Acá o no, acá. Sí, sí, ahí. Ya, ojo, solamente estoy escribiendo acá abajo este conjunto, pero en versión lógica. Lo que me está diciendo es, cualquier conjunto que esté en M, que esté en este conjunto que inventé, debe cumplir la condición. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan? Para estar en un conjunto, debo cumplir una condición. ¿Y cuál es la condición de este conjunto que inventé? Es que el X no esté en X. Esa es la condición. Esa condición, como es una proposición, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Por lo tanto, la proposición que yo invente puede ser una proposición totalmente absurda. Da igual. Puede ser una proposición que siempre dé paso a una contradicción, o bien puede ser una proposición que siempre dé paso a una verdad, que sería una tautología. Bien, el axioma de Cantor no me dice nada acerca de la proposición. Solo me dice que es una proposición. Eso es todo. Y aquí lo escribí en su versión con conectores y lógica, ese conjunto. Eso es lo único que hice de aquí a acá. ¿Bien, Camila, se entendió? Sí, profe, gracias. Perfecto, bien. Entonces, por axioma 2, en versión intuitiva, voy a hacer énfasis en eso. Versión intuitiva. M es un conjunto. ¿Cierto? Porque está dado por una proposición. Eso es lo que dice Cantor. Para construir conjuntos basta con dar una proposición y ahí ya gané. Eso es lo que me dice Cantor. Entonces, por lo tanto, M es un conjunto. Bien. Y por tanto, yo digo que si el M está en M, porque es un conjunto, lo puedo seleccionar por el para todo. Acuérdense que M es el conjunto de todos los conjuntos. En particular va a tener el conjunto M. Entonces, si el M está en M, ¿qué se va a cumplir? Sí, solo sí, ¿qué debe pasar? Que M no está en M. Que en M no está en M, exactamente. O sea, llego a M está en M, sí, solo sí, M no está en M. Eso es una contradicción. Y la paradoja del barbero, lo invito a verla. Le voy a subir después un video
didáctico con el tema de la paradoja del barbero, que está explicada bien interesantemente para todos. En el fondo lo que plantea es que hay un barbero en un pueblo y el alcalde del pueblo dice que él debe afeitar a la gente del pueblo, excepto no se puede afeitar a sí mismo. O sea, la gente se tiene que afeitar por un barbero, excepto por uno mismo. Entonces ahí el barbero queda en la disyuntiva de, ya ok, puedo afeitar a todos, pero yo soy el único barbero y no me puedo afeitar a mí mismo siendo barbero. Entonces esa es la paradoja. Está explicado mucho mejor en el video, pero esa es la idea. O sea, en el fondo es esto escrito en versión de barberos. Esa es la idea. Entonces, M está en M, sí, solo si M no está en M. Bien. Entonces, lo anterior motivó la necesidad de contar con un conjunto de referencia. A saber, el famoso conjunto universo. Y ahí la paradoja se parcha. Por ejemplo, en la paradoja del barbero, tengo el pueblo, yo soy el único barbero, y el alcalde, para suplir la paradoja, puede decir, los habitantes del pueblo que no son barberos cumplen cierta condición. Entonces ahí me estoy excluyendo a mí mismo, que soy el barbero, y no genero esa paradoja. ¿Se entiende? Entonces estoy restringiendo ahora mi universo. Esa es la idea de la paradoja de Russell. Bien. Acá la clave está en que yo puedo considerar el conjunto de todos los conjuntos. Y eso, vamos a ver en unos minutos más, en un teorema, eso no existe. El conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. Ese también es el problema. ¿Bien? Entonces, ahora sí voy a escribir el axioma 2. Axioma 2. El axioma 2 se llama el axioma de abstracción. Abstracción. Vuelvo al tiro, déjenme un segundo. Voy a... No alcanzo. ¿Dónde está el axioma 1? Perdón. Aquí está el axioma 1, perdón. Vuelvo al tiro, al axioma 2. Lo que voy a hacer es... Ahí, ya lo marqué y también voy a marcar el axioma 2. Ya. Entonces el axioma 2 dice lo siguiente. El axioma 2 dice que, dado un conjunto, voy a llamarlo por U, y una propiedad, cualquiera, esa es la proposición, ¿sí? Existe un conjunto X, que tiene a los elementos de U, que satisfacen tal propiedad. Ese es el axioma 2 definitivo. Y este es el que voy a enmarcar. ¿Sí? Los que están en marco verde son los axiomas de la teoría de Zermelo-Fraenkel, por si acaso. Y los que van a estar sin enmarcar, de vez en cuando, van a ser los axiomas que están generados por Cantor, que es la teoría intuitiva, la que tiene flancos débiles, ¿sí? Entonces el axioma 2 dice, dado un conjunto U y una propiedad cualquiera, que es la proposición, ojo acá, esa propiedad cualquiera es la proposición, y este conjunto U es el conjunto de referencia. Ahí. Entonces ahora, dado un conjunto de referencia y una propiedad cualquiera, entonces yo digo que va a existir un conjunto X que tiene a los elementos de ese conjunto de referencia que satisfacen la proposición dada. Ese es el axioma 2.
Ese es el axioma 2. Y ese axioma da paso al primer teorema de esta teoría. Vamos a poner teorema 1. Primer teorema. Y ese es un teorema bastante bonito porque dice no existe, perdón. No Profe, ¿cuál dijo existe. que iba a estar enmarcado, disculpe? Carmelo Franco. Los axiomas de Zermelo-Fraenkel, los que son realmente los axiomas que vamos a utilizar. Porque los que estén no marcados, generalmente le voy a poner entre paréntesis versión intuitiva. ¿Sí? Que son los que tienen puntos débiles, los iniciales escritos por Cantor. Los que están enmarcados ya son los definitivos, los de la teoría propiamente tal. ¿Sí? Entonces el teorema 1 dice no existe el conjunto de todos los conjuntos. Primer teorema. No existe el conjunto de todos los conjuntos. Entonces, mientras copian, escuchen solamente. A ver. En el curso, desde esta unidad en adelante, los ejercicios que uno puede preguntar, escriban mientras, solamente escúchenme, los ejercicios que uno puede preguntar, ya sea en las guías, en los controles, en las pruebas, en las tareas, en el examen, etc., son principalmente teoremas. Bien, entonces, cuando en la clase veamos teoremas, en el fondo véanlo como casi una clase de ejercitación. O sea, constantemente vamos a estar viendo teoremas. Entonces los mismos teoremas o las proposiciones que vamos a demostrar son en el fondo ejercicios. Por lo tanto, cuando ustedes hagan la guía de la semana tanto, la tarea 1, la prueba 2, etc., lo que está en la prueba en el fondo son teoremas. Que yo no los voy a ver en clase y que no van a saber en realidad cuáles van a ser porque está oculto esto, pero para que lo sepan, ¿sí? En realidad yo voy a seleccionar algunos teoremas y algunos los voy a dejar ahí dando vuelta en la teoría porque van a ser después preguntados en la prueba. Pero lo que quiero que vean es que en la clase constantemente vamos a hacer ejercicios. Y esos ejercicios, ¿cuáles van a ser? Los teoremas. Vamos a estar demostrando constantemente. ¿Bien? Eso es lo que quería informar, para que vean que en toda la clase, todas las clases de ahora en adelante van a tener ejercicios, que son estos mismos teoremas. Todo se demuestra. ¿Sí? Entonces todo lo vamos a ir demostrando. Por eso que era necesario la unidad 0. Para que ustedes supieran el lenguaje que vamos a utilizar a la hora de demostrar, etc. Entonces, demostración. Demostración. La demostración va a ser por contradicción. Por contradicción. Entonces, si el teorema me dice no existe el conjunto de todos los conjuntos y estoy demostrando por contradicción, ¿qué estoy suponiendo entonces? Que sí existe el conjunto de todos los conjuntos. Bien, Matías. Entonces, supongamos que existe tal conjunto. Denotemos por M a tal conjunto. Como Matías dijo, supongamos que sí existe, le pongo M de Matías. ¿Bien? Entonces, M es el conjunto de ¿qué cosas? Es el conjunto de todos los que. Los elementos que tienen. Todos los conjuntos. Eso, sí, ojo. El enunciado me dice, no existe el conjunto de todos los conjuntos. Lo que estoy suponiendo es, supongamos que sí existe y a tal conjunto le voy a llamar M. Entonces, M es el conjunto de todos los conjuntos. ¿Sí? M es el conjunto de todos los conjuntos. O sea, en M yo tengo la bolsa de todos los conjuntos. Ahí están todos dentro. Entonces, por axioma 2, ya el axioma que está acá en verde, y considerando M
igual a U, o sea, mi universo ahora es M, entonces, dos puntos, voy a construir el conjunto X dado por todos los X en M, tales que X no pertenece a X. Lo que lleva a una contradicción. Y esa contradicción es por la famosa paradoja ¿de quién? El barbero. Ah, de Russell. De barbero. Ojo, Gabriel, puedes ocupar el barbero en la prueba, por ejemplo. Si lo quieres justificar con la paradoja, tú puedes decir por la paradoja del barbero. Está completamente bien. ¿Sí? Ok, no hay problema. ¿Ya? Por si acaso. Y eso porque fíjense que yo logré, lo que hice acá fue construir entonces un conjunto que me llevase al conjunto que construyó Russell. ¿Lo ven o no? Porque ahora yo estoy haciendo en mi bolsa, estoy haciendo los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos y puedo seleccionar cualquier conjunto, porque estoy suponiendo que mi universo ahora es el conjunto de todos los conjuntos. Entonces, en particular, el X, al ser un conjunto, voy a tener X pertenece a X, si solo si el X no pertenece a X. ¿Se ve? O sea, llego a la misma contradicción. ¿Se entiende la idea? Profe, ¿lo podía explicar de nuevo la demostración? Ya, mira, lo que hice fue esto. A ver, perdón, para que practiquen. ¿Quién entendió la demostración? Yo la entendí. Ya, Matías, ¿le quiere explicar a Valentina con sus palabras la demostración? Ya. Ya, a ver, Vale. Matías, juéguesela. Ya. Balita. Nosotros decimos que el conjunto M va a ser el conjunto de todos los conjuntos. Y si cambiamos la palabra conjunto por, no sé, el estuche, quiere decir que tengo un estuche y todos los conjuntos van a ser lápices. Entonces yo ahora defino un conjunto X, un nuevo estuche, y me dice que todos los lápices van a pertenecer al estuche del conjunto M. Y estos lápices pertenecen al conjunto X, que es mi nuevo estuche, si y solo si no pertenecen al conjunto M, que es mi estuche original. ¿Entendió Valentina? No entendí. Yo entendí lo que dijo el Mato, pero no lo veo que... Eso, que como lo que que no- necesitamos. Ya, a ver, miren. Gracias, Matías. Sí, al menos ya algunos entendieron a Matías. Eso es bueno, pero miren. O sea, es que sí se le entendió lo que dijo, pero no sé en qué me está ayudando eso en el teorema. Ya, ojo, a ver. A ver, fíjense en estas dos columnas que están acá. Tengo este lado y este lado. En la izquierda está la paradoja. Y la paradoja nació por lo que está acá al comienzo. Ese en realidad es el punto débil de la paradoja. Lo que hizo Russell fue suponer que existía el conjunto de todos los conjuntos. Acá está, ¿ven? El conjunto de todos los conjuntos. Por eso misteriosamente puse la M, igual que acá. No era por Matías, lo siento Matías, pero era por eso. Pero sirvió para motivar la clase, ¿no? Sí, pasó piola. ¿Sí? Y viene una mentira. Ya, entonces el M está acá. Ese M es el conjunto de todos los conjuntos. Entonces lo que hizo Russell fue crear un conjunto que tuviese esta condición, que el X no se perteneciera. Entonces eso va a ser una contradicción siempre. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea acá es que como el M en sí mismo es un conjunto, ¿cierto? En sí mismo es un conjunto, miren, el conjunto. Entonces, a M sí lo puedo ocupar para ver el cuantificador. Es decir, M pertenece a M, porque es un conjunto, sí, solo sí, y ahora ocupo la condición. ¿Cuál es la condición? En vez de X pongo M. M no pertenece a M. Entonces, ahí está la contradicción en la paradoja de la izquierda. M está en M, sí, solo sí, M no está en M. Entonces, ahora, ¿cuál es la clave? En el nuevo axioma, yo voy a imponer que necesariamente exista un conjunto de referencia para no poder elegir justamente el conjunto de todos los conjuntos. Esa es la clave. Entonces yo impongo que exista este conjunto U, el conjunto universo. Y el teorema que se deduce a partir de ese axioma
es que justamente el conjunto de todos los conjuntos no puede existir. Porque si existiese, va a generar esta paradoja. ¿Se ve? O sea, no puede existir el conjunto de todos los conjuntos porque si no me va a llevar a un absurdo, que sería esto de acá. Entonces, mira, la demostración dice lo siguiente. Bueno, supongamos que sí existe el conjunto de todos los conjuntos. Entonces, al final, esta demostración, suponiendo que sí existe el conjunto de todos los conjuntos, es la misma que está escrita aquí. Porque al final, lo que supuse al comienzo, que sí está el conjunto de todos los conjuntos, está escrito aquí. ¿Se dan cuenta, no? O sea, en el fondo repito la paradoja de Russell, eso es todo. Ah, Porque ya, ahora ya. mi universo, que puedo elegir cosas, es el conjunto de todos los conjuntos. Y ahí vuelvo a la paradoja. Entonces no puede existir el conjunto de todos los conjuntos. Porque de existir me genera este conjunto de acá. ¿Se entiende? Pónganme un +1 en el chat los que entiendan. A ver, un +1 si entienden. A ver. Ya, Andrés sí, a Gabriel, Judith también, Camila. No, miren, ¿saben qué? Pequé. Puse +1 en el chat y tengo la herramienta de votación. Lo siento. Ahora sí, voten, por favor, voten. Es más rápido que el +1 vota todo. Lo siento. Ya, pongan ahí, por favor, si han entendido o no. Omitan el mimiendo, no quise poner eso que quedó grabada la vez pasada. No sé, profe, esa opción me está tentando. Por ejemplo, Nicolás Roldán, Yulitza, Diana, Eric. ¿Se entendió la idea o no? Gabriel, Natalia Fredes, Natalia Burto. Ya, ¿alguien no entendió? ¿Alguien puso no en la encuesta? ¿Habla ahora o calle para siempre? Ya. Miren, mientras votan, para que me escuchen. La cosa acá se cae al suponer que el conjunto de todos los conjuntos es un conjunto. Tengan eso en mente. Esa es la clave. Conjunto de todos los conjuntos. Ahí se cae el tema. Entonces la idea es que eso no puede existir. Profe, ¿Sí, sí? se podría decir, por ejemplo, ya, tenemos el conjunto M que va a ser el universo y son el conjunto de todos los conjuntos. Ok. Y yo al crear un nuevo conjunto X, estoy creando un conjunto que no está en el conjunto de todos los conjuntos. Entonces tengo un elemento que está fuera del que se supone engloba todo. No, ¿Sirve pues decir? de hecho el X está dentro, porque el X al ser un conjunto ya cae en la bolsa de todos los conjuntos, porque ya es un conjunto. Ah, ya, por definición. Exactamente, sí. Ah, ya. Porque si el X, el nuevo conjunto, no estuviese en esa bolsa inicial de todos los conjuntos, no lo podría elegir porque lo primero que uno hace con los conjuntos, fíjate acá, es primero ver que cumple esta condición. Entonces, el M es el conjunto de todos los conjuntos. ¿El X es un conjunto? Sí, por axioma 2, porque está en un conjunto de referencia y tiene una proposición. Así que si cumple con ser un conjunto, por lo tanto está en M. Ya. Listo. Y ahora paso a la proposición. ¿Se ve? Profe, o sea, ese sería como el problema, ¿no? Que tenemos un conjunto que en realidad está teniendo al elemento y no lo está teniendo al mismo tiempo. Eso mismo, esa es la contradicción de aquí, la que estoy marcando. Eso mismo es lo que hace, eso mismo es la paradoja. ¿Se entiende? No es como quiero afeitar, pero no me puedo afeitarme. O sea, me quiero afeitar, pero no puedo afeitarme a mí mismo. Esa es la paradoja del barbero. Eso mismo es lo que se dice acá. El M se pertenece, pero a su vez no se pertenece. Eso es. Es casi como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. No sé si han escuchado esa paradoja. Sí, Como eso mismo. pero esa es como una interpretación muy, muy minimalista. Sí. Pero esa es la idea de uniendo los michis en la clase, ¿sí? Sí. Ya, esos son los resultados. Hay 7 más o menos, hay 15 sí y 1 no. Ojo, son anónimas, así que no sé quién puso no para ayudarlo, o ayudarla. Pero esa es la idea que quiero que se quede en su cabeza. La clave acá está en esta frase de aquí. Eso no puede existir. El conjunto de todos los conjuntos no existe. Bien, porque de existir me genera esta contradicción de acá. Esa es la clave de todo esto. Bien.
Y eso es toda la demostración. O sea, el conjunto de todos los conjuntos no es un conjunto. Bien, se dan cuenta de cómo un axioma que a priori no dice nada de eso me llevó a todo eso. ¿Se dan cuenta de la fuerza que va teniendo, no? Que a partir de herramientas súper básicas, los cuestionamientos que uno se hace son súper, entre comillas, profundos, porque igual son enredados, o sea, no les miento, igual es bien abstracto. Bien, de hecho esto en muchas carreras de filosofía, etcétera, se enseñan estos temas, las paradojas de Russell, lógica matemática, en derecho también, en filosofía, porque son temas bien interesantes. Bien, entonces nos vamos ahora a el axioma 3. A el axioma 3. Ojo, el que no entendió el axioma 2 o todo esto del conjunto de todos los conjuntos, no se preocupen porque en la tarea, o sea, en la guía de esta semana va a haber un ejercicio similar al del barbero, para que lo ejerciten, ya por si acaso. Bien, axioma 3. El axioma 3 tiene que ver por el conjunto vacío. Conjunto vacío. Y el axioma 3, ¿qué dice? Dice, existe un conjunto sin elementos. Ese es el axioma 3. Yo creo que es el más corto de todos. Lo voy a marcar porque es el axioma que vamos a utilizar dentro de los 5. Entonces el axioma 3 dice, existe un conjunto sin elementos. Eso es todo el axioma 3. Y mientras copian, la historia de ese axioma es bien interesante, porque alguien se estará preguntando cuál es la necesidad de hacer un axioma para el vacío. ¿Alguien tiene ese cuestionamiento, no? Sí. Ya, Andrés lo tiene, perfecto, Andrés, gracias. Sí, cierto, porque uno siempre cree que un axioma, si bien es lo más básico dentro de nuestra teoría, uno podría decir, ya, bien, pero uno el axioma lo ve como algo más importante. Entonces uno siempre el vacío lo ve como un conjunto bastante, entre comillas, simple, pero en realidad es bastante complejo. En la teoría de conjuntos, a finales del 1900, o sea, 1800 y principios de 1900, el vacío, de hecho, fue uno de los problemas más grandes que hubo en esta teoría. Inicialmente, de hecho, se decía que el vacío, con cómo se estaba construyendo esto, no existía. ¿Por qué? Porque si yo veo la definición, perdón, vuelvo al tiro, si veo la definición de conjunto, en la definición de conjunto se habla de una colección. Entonces habían matemáticos de la época que decían, si me está hablando de una colección, ya me está diciendo que hay cosas. Y de hecho ya me habla incluso de pluralidad. O sea, incluso no me habla de los singletons, de los conjuntos que tienen un único elemento. O sea, bajo esta definición había muchas cosas cuestionables. Si es que existía, por ejemplo, el conjunto con un único elemento. Si es que eso era considerado colección. Si es que el vacío existía, etc. Entonces lo que hizo Zermelo Fraenkel y los matemáticos de la época, su equipo colaborador, fue decir, bueno, no me creen que existe el conjunto vacío, les pongo un axioma con ese conjunto. Eso hizo. O sea, es una verdad innegable que el vacío existe. Entonces, alguien me puede decir, profe, encuentro chanta eso, porque estoy imponiendo las reglas del juego. ¿Alguien lo encuentra fome eso? ¿Que le haya impuesto en realidad? Camila, ¿qué opina? En el fondo eso es lo que se hace Natalia con todos Frede, los no la hemos axiomas, escuchado. profe. ¿Cosa? Dígame, Andrés. Eso es lo que se hace con todos los axiomas al final, pues imponer las reglas del juego. Sí, pero por ejemplo no lo encuentran un poco como fome que se discuta algo y en el fondo él diga, ¿sabes qué? Entonces si no me creen que existe el vacío, lo pongo como axioma. Como bien impuesto O ese sea, en Pero güey. ese contexto, entra claro, en como juego lo que pasó con el Profe, axioma anterior, onda, no se encontró una contradicción, entonces tiene que ser así. Exactamente, profe, porque... una pregunta. Dígame, Gabriel, lo escucho. A ver. Eh, ¿No se podría construir como teorema del axioma 2? Porque si hay una preposición cualquiera, porque ahí dice, no dice propiedad, No, es la con, proposición. Sí, está bien, está bien. pero P y no P,
P y no P siempre es falso, por tanto no ningún P va a cumplir con eso. Exactamente. Eso mismo es lo que quería decir. Bien, Gabriel. Lo que hizo en el fondo el equipo de Zermelo y Frankel fue justamente eso. Cuando yo impongo este axioma, se puede ver de algún modo como una imposición muy ficticia, a eso voy. Porque si no me creen algo, lo impongo, lo invento. Existe el conjunto vacío. Entonces lo que dijeron ellos fue lo siguiente. Y ahora voy a lo que dice Gabriel. ¿Cómo lo escribo esto bonito? A ver, denme un segundo. En caso de cuestionar este axioma, miren, en caso de cuestionar este axioma, se puede deducir el vacío a partir de otro axioma. Y ahora vamos de lleno a lo que nos dijo Gabriel, a partir de otro axioma. Y el axioma, perdón, voy a subir un poquito más acá que me quede corto de espacio. Ahí. Y el axioma le voy a llamar axioma 3'. Ojo, no lo voy a enmarcar porque el axioma que uno va a utilizar va a ser este, el axioma 3 de acá y el axioma 2 de acá, etc. Los que no voy a enmarcar son los axiomas, entre comillas, no oficiales, ¿bien? O de la teoría intuitiva. Entonces el axioma 3' lo que dice es, existe un conjunto. Ese es el axioma 3'. Entonces, ¿cuál es la idea de ese axioma 3'? El axioma 3' plantea algo bien intuitivo, porque si estoy planteando la teoría de conjuntos, al menos debe existir un conjunto. ¿Están de acuerdo, no? Porque si no, no tendría ninguna gracia. Si digo no existen los conjuntos y estoy haciendo una teoría de conjuntos, en el fondo estoy trabajando en el vacío. Súper fome. Entonces, en realidad lo que plantea este axioma es, existe al menos un conjunto. Ahí está, existe un conjunto. Y a partir de este axioma, yo puedo deducir ese axioma de allá, como propiedad, como teorema. ¿Y cómo? Justamente con una contradicción, como dice Gabriel. De la siguiente forma, voy a esperar un minuto para que copien y avanzo, ¿ya? Para construir el vacío. O sea, podemos construir el vacío simplemente con ese axioma 3', que es mucho más intuitivo que el axioma 3 de arriba. Y ahí los matemáticos dijeron, bueno, sí tienes razón, entonces aceptemos el axioma del vacío. Y ahí quedó todo bien. Esa fue la historia matemática de principios del siglo XX, con el vacío. Como pueden ver, una teoría bastante nueva. Bastante nueva. O sea, algo que se inventó en el 1900 es bastante nuevo en matemática. Profe, ¿puede repetir el último que dijo, por favor? Ah, es que lo último lo voy a escribir en la otra hoja. No se preocupe, sí, lo voy a anotar. Solamente he hablado que lo que estoy diciendo es, a partir de ese axioma 3', el existe un conjunto, ese axioma me va a llevar a poder concluir que existe el vacío. Entonces, en el fondo, este axioma 3 va a nacer como teorema de este axioma 3'. O sea, en el fondo son equivalentes, esos dos. Entonces, es mucho más bonito tener como axioma el del vacío en la teoría que el que existe un conjunto. Por eso que después se adoptó este como axioma 3 y no este como axioma 3. Este axioma 3 que estoy marcando acá abajo fue solamente para justificar el por qué el vacío existe. Para los que cuestionaban este axioma de arriba. Esa es la idea. Y la demostración, de hecho, la hizo Gabriel. Sigue muy bien, Gabriel, ¿sí? O sea, es súper bonito ver que, en el fondo, el vacío y el existe un conjunto son equivalentes. O sea, algo que no tiene nada y algo que puede tener algo son en el fondo lo mismo. Y uno se produce a partir del otro. Eso es como bien poético incluso. Bien. Bien, ¿puedo avanzar? No sé si alguien que ponga un +1 o que me diga espere un poquito para copiar. A ver. ¿Alguien no ha copiado?
¿Puedo avanzar o no? Yo estoy terminando de copiar. Ya, entonces avanzo. No, ya, perdón. Ahí me avisan. Ya, profe. ¿Los demás todo bien? Ya, si nadie, avanzo. Sí, profe, avanzamos. Ya. Entonces, de este axioma, del axioma, de este último axioma, voy a llamar auxiliar, axioma auxiliar. Auxiliar me refiero con el axioma 3'. Nace como consecuencia la existencia del vacío como conjunto. La existencia del vacío. Pues basta considerar A como el conjunto que existe gracias al axioma 3, como el conjunto que existe por este axioma auxiliar, y definir dos puntos, el conjunto X de todos los X en A, de tal forma que X es distinto de X. O sea, estoy escribiendo siempre acá una contradicción. Eso no puede ser. Luego, en X no hay ningún elemento. No hay ningún elemento. Y por tanto, existe el conjunto sin elementos. Que X sea un conjunto, ¿quién lo garantiza? ¿Quién garantiza que ese Axioma conjunto? 2. Bien, Matías. Lo garantiza el axioma 2. ¿Cierto? Porque el axioma 2, véanlo siempre el axioma 2. Si alguien quiere hacer mapas conceptuales, por ejemplo, el axioma 2, siempre véanlo en el sentido de construir cosas. O sea, el axioma 2 me permite inventar conjuntos. Ese es el objetivo del axioma 2. Y el axioma 2, ¿cómo me dice que existen conjuntos? Me dice, tiene que tener un conjunto de referencia y una proposición. Esos son mis ingredientes. O sea, si yo tengo un conjunto de referencia y una proposición, lo que invento es un conjunto gracias al axioma 2. ¿Se entiende? El axioma 2 me dice, junte un conjunto de referencia más una proposición y lo que resulta es un conjunto. Eso es el axioma 2. O sea, el axioma 2 me permite construir. Es uno de los axiomas más importantes también porque es el axioma que me permite inventar conjuntos. ¿Bien? Entonces, gracias a ese axioma, como bien dijo Gabriel, me basta considerar el conjunto que me da el axioma 3 auxiliar y tomar una contradicción. Y ahí no puede haber ningún elemento en ese conjunto y por lo tanto existe el conjunto sin ningún elemento. Y a ese conjunto sin ningún elemento, ¿cómo lo voy a llamar? Al conjunto sin elementos se llama conjunto El vacío. el vacío. Vacío, bien también. Camila, ¿no? Creo que escuché de fondo a Camila. Sí. Ya, perfecto, bien. Así que con esto podemos ver que el axioma 3, que está subrayado acá, que está enmarcado, perdón, ahí, es un axioma válido. ¿Sí? O sea, no está tan impuesto, a eso voy. ¿Sí? O sea, si no me creen que existe el vacío, bueno, les hago un conjunto auxiliar, un axioma auxiliar y gané. Eso es todo. Profe, tengo una duda. Dígame, Eric, lo escucho. Es que para mí si se puede demostrar, entonces, ¿por qué no entiendo por qué se le califica de axioma si un axioma es como una verdad irrefutable, ¿no? Y no necesariamente demostrable. ¿Ya? Eso. Ah, ojo, Eric. Buena pregunta, mira.
este axioma que marqué se llamaría en el fondo teorema, porque lo demostré, ¿cierto? Fue consecuencia de, siempre que yo en mi teoría haya llamado a este el axioma oficial. ¿Se entiende? Si ese fuese mi axioma oficial, esto sería un teorema. Ya. Entonces, ahora bien, lo que estoy diciendo es que en la teoría que vamos a trabajar nosotros, este axioma que marqué abajo, con el destacador, ese no va a ser un axioma. En realidad el axioma va a ser este que está acá. Ese va a ser el axioma. Lo que marqué abajo como axioma auxiliar fue más que nada para justificar que si es que fue más que nada parte de la historia en realidad. Como este axioma causó controversia, lo que hicieron los matemáticos fue decir, bueno, si este axioma tanto lo cuestionan, entonces creemos un nuevo axioma, no este, que me diga existe un conjunto. Y con ese yo logro demostrar que existe el vacío, y ahí el vacío aparece como teorema. Pero en la teoría matemática se adoptó llamar como axioma no el que está acá abajo, sino el que está acá. ¿Se entiende la idea, la diferencia? Comprendo. Eso mismo, Eric, ¿sí? Entonces, si yo hubiese dicho, chicos, para nosotros en Fundamentos 1, esto es un axioma, el vacío hubiera nacido como teorema. Pero para nosotros el axioma va a ser el que existe el vacío. Con ese vamos a trabajar. Ya, lo otro era una justificación, ¿no? Exactamente. Ya. Exactamente. ¿Bien? Los demás, ¿todo claro? Si tienen duda, acuérdense de preguntar, como hizo Eric también, o Andrés, o Camila, etcétera, por favor. Entonces voy a dejar ahí por mientras. Y como ejercicio para ustedes, propuesto, que va a estar en la guía en todo caso, así que no se preocupen, pero lo voy a anotar por mientras, por si alguien quiere adelantar la guía de mañana, que tampoco, acuérdense, la guía no es obligatorio hacerla cada semana, solamente la subo para que ustedes tengan ordenadas las guías. El propuesto es el siguiente teorema. Este teorema es el teorema 2. Y el teorema 2 dice que el conjunto sin elementos es único. El conjunto sin elementos es único. Si a alguien la demostración le sale en una línea, no se asuste porque es súper cortita. Aquí eso sí va a costar un poco escribirla, pero es cortita, ¿sí? Entonces, para ustedes propuesto demostrar ese teorema. Porque si mal no recuerdan, el axioma 3 no me dice nada acerca de la unicidad. ¿Están de acuerdo, no? Solamente me dice que existe el conjunto sin elementos. Pero perfectamente pueden haber 5 conjuntos sin elementos, así como pueden haber 2 conjuntos sin elementos. Entonces lo que me dice este teorema es que en realidad solo hay uno. O sea, el conjunto sin elementos es único. ¿Y qué pasa cuando las cosas son únicas y existen? Uno les pone... ¿Existe un único? Existe un único, bien. Y Unicidad. bien, también. Pero uno le pone algo más básico en realidad. Uno le pone nombre, uno la etiqueta. Porque si son únicas, en realidad entonces a ese único le voy a poner un nombre. Y tú te vas a llamar vacío. ¿Se entiende? O sea, el conjunto sin elementos, como es único y existe, se va a llamar el conjunto vacío. Y por primera vez lo vamos a conocer como tal. Entonces, notación. Perdón. Notación. Notación. Vamos a decir que al conjunto sin elementos, lo llamaremos vacío y se denotará por el símbolo siguiente. Tengo dos formas para llamar al vacío, o bien puede ser llamado así, o con corchetes sin nada. Esas dos formas son válidas. ¿Cuál es la más usual? Ocupar la de la izquierda. Pero si alguien en sus desarrollos pone la de la derecha, no hay ningún problema. Ambas las vamos a entender como el vacío.
Si alguien escribe esto, F. ¿Quién me puede decir por qué eso no es el vacío? Porque ese es un Porque conjunto que contiene el conjunto vacío. ¿Ya? ¿Y Camila, qué iba a decir también? Para complementar a Matías. que es un conjunto que tiene un elemento que sería el vacío. Exactamente, ¿cierto? Porque de momento esta bolsa la llenábamos con objetos y este objeto en el fondo una letra nomás. Está ahí el símbolo del vacío, es esa letra. Entonces acá este conjunto no es que no tenga elementos, de hecho tiene uno. Tiene al símbolo vacío. Mientras que acá, si yo pongo los dos corchetes con nada dentro, ¿qué me está diciendo eso? Me está diciendo que es un conjunto que no tiene elementos. Y justamente eso es el vacío, ¿cierto? Existe un conjunto sin elementos, así que él es el vacío, el corchete sin nada dentro. ¿Ya? Esto que está a la derecha creo que se ocupa harto en algunos ejercicios del colegio, no sé si alguien lo recuerda, pero en inecuaciones me parece que las alternativas a uno por sí solo, dos por sí solo, etcétera, generalmente uno pone vacío así y así para distraer. Y es típico de los estudiantes de media que ponen esa, por ejemplo. Por ejemplo. No sé si alguien lo vivió. O tuvo compañeros que tenían esa duda. O tenían esa duda, puede ser también. Bien, así que eso. Entonces, como una observación importante lo que dijeron ustedes, el vacío es distinto de corchete vacío. ¿Sí? Son dos conjuntos distintos. Este conjunto es el vacío, o sea, el conjunto sin elementos. Y este conjunto de acá al lado tiene elementos. ¿Por qué? Porque puedo decir que el vacío, o sea, el símbolo vacío pertenece a ese conjunto. ¿Sí? Así que tengo un conjunto con elementos y otro sin elementos. Así que ahí es donde esta anotación de la derecha falla. ¿Sí? Eso no es el vacío. Perfecto, bien. Bien, bien. ¿En qué estamos? Estamos por acá, ya estamos casi listos. Bien. Yo creo que ya hemos visto harto por hoy, ¿no? Porque hemos escrito harto, creo. Yo creo que porque mañana tendríamos que ver el axioma 4 y el axioma 5, porque me falta ver el tema de los subconjuntos y ver el axioma 4 y axioma 5, sí. Yo creo que voy a dejar eso para mañana. ¿Sí? Yo creo que estamos listos por hoy. Estamos listos por hoy. Ya, profe. ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Escucho? No, lo dije ya, ok. Ah, Carla, lo siento. Ya, ya. Ya, ojo, si por ejemplo alguien tiene alguna consulta, puedo parar acá la grabación y la puede hacer en caso de. O sea, no les puedo hintear completamente, pero si alguien tiene alguna duda, podríamos aprovechar estos últimos 8 minutos, no sé. Voy a pausar acá.